Gloria a Dios. Isaías capítulo 40 y versículo 6. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, en esta hora, Señor, venimos ante ti, Padre de la gloria, Dios mío, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de aquel quien pagó ese precio en la cruz del Calvario, Dios mío, Señor. Te pido, Padre, en esta hora que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Dios mío. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Ahora háblanos, Señor, denos palabra de esperanza, de refrigerio, Dios mío. Oh, Padre de la gloria, de exhortación, Señor. Oh, Dios mío, Padre, yo te pido que no sea yo hablando, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Dios. Oh, Dios mío, pues solo tú conoces la necesidad de tu pueblo, nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestro miedo, nuestras debilidades, Señor. Oh, pero tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, mi Dios amado. Gracias te doy, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios se ha manifestado en el pueblo de Israel. Vemos las maravillas y las grandezas que Él hizo en el Antiguo Testamento. Pero esta vez, ¿verdad? El profeta Isaías trae palabra de consolación a Sión, a Jerusalén, al pueblo de Israel. Y como tema yo le he puesto a este pequeño mensaje, la palabra infalible de Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de su palabra, por medio de una alabanza o incluso a través de un niño. Dios es soberano, por lo tanto, Dios no tiene patrones para hablar a su pueblo o para ministrar a sus hijos. Él es soberano y Él habla a nuestras vidas de diferentes maneras, con el único propósito de que nosotros le escuchemos y podamos atender al llamado o a la exhortación, a sus mandatos que Él nos llama o que Él nos manda a través de sus hijos. Vemos acá, gracias. Vemos en Isaías 40, Dios manda a Isaías a decir: voz que decía, da voces. ¿Voces de qué? Dios manda a Isaías a consolar el pueblo. Porque el pueblo estaba atravesando, si nos hemos podido fijar, que el pueblo de Israel pasaba tras cautiverio. No era el plan de Dios. Era la desobediencia que metía al pueblo de Israel a que otras naciones se levantaran para que oprimían y para que se acordaran que existía un Dios. Para que se acordaran de aquel que los había sacado de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Y sin embargo, en esta noche, el Señor nos manda a nosotros, como a Isaías, a que demos voces. ¿Voces a quiénes? ¿A los que estamos aquí o a los que están allá afuera? Demos voces de este evangelio, en el cual mi hermano Alex leyó en el Mateo capítulo 28 y en los últimos versículos, cuando Jesús resucita, los discípulos no podían creer, porque se habían olvidado de la promesa. Y Él los llama en el monte, según los historiadores, en el monte de Olivo. Y de ahí Él nos da un mandato a toda la iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a predicar. No podemos ir a las naciones, pero podemos predicar a nuestros vecinos o a nuestros amigos. Y muchas veces
¿verdad? No necesita muchas veces con los labios, sino con nuestro testimonio. Predicamos el Evangelio de Dios. Y en esta hora el Señor nos manda que nosotros demos voces de esperanza, demos voces de aliento, ya que hay un pueblo que perece afuera. El mundo está necesitando de Dios. La palabra de Dios nos dice, más adelante, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Usted puede preguntar en esta noche, ¿qué yo le puedo decir allá afuera? No se necesita cursar un instituto bíblico, no se necesita ser un teólogo, un maestro de la palabra de Dios para hablarle a otros. Cuéntale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblale de ese cambio que el Señor ha hecho para contigo y para con tu familia. Y exalta a ese Dios maravilloso. Da voces a aquel que te llamó por su gracia, amor y misericordia. Y que ahora en este lugar estás aquí sentadito, bien vestidito, hermosos, alabando y glorificando a Dios. Demos voces. Voces de aliento. Dice que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Conocemos la hierba. Un ejemplo más claro, no vamos lejos, las flores. Las flores sin agua no pasan más de una semana y se marchitan. Entonces, acá Dios nos compara a nosotros, compara al hombre como la hierba y como la flor. Vemos estas flores blancas, preciosas, con un buen aroma. Pero el día de mañana pasarán y se irán a la basura. Lo mismo nosotros los seres humanos. Dice y manda a Isaías a decir que toda carne es hierba. Y tú y yo somos hechos de carne. Y dice más adelante, dice, y toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Toda la gloria del hombre es vanidad de vanidades. Y ya lo voy a explicar más adelante el porqué. No importa el título, no importa la posición social que tengamos, si no tenemos al Señor en nuestros corazones, delante del Señor somos nada. Ni aun el gran Nabucodonosor, con toda su gloria, el Señor lo quebrantó. ¿Por qué? Porque todo aquel que se levanta ensalzándose, el Señor lo quebranta. Porque el Señor ve de lejos al altivo, mas al humilde lo ve de cerca. Mis amados hermanos, esta vida se va a acabar. Como decíamos hace rato, la ley de la gravedad. Todo lo que sube cae. Todo lo caliente se enfría. Toda cosa pasa. El mundo y sus deseos pasan. Pero lo que sirve a Jehová, tenemos esa esperanza bienaventurada, que en el día de mañana cuando el Señor venga, usted y yo partiremos con Él. Si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La hierba, sus días son pocos acá en la tierra. El ser humano igual. A lo mejor el Señor nos va a dar 60, 70, 80, 100 años. O a lo mejor llegamos como Moisés, 120 años. Gloria a Dios. Pero sin embargo, somos mortales. Y tarde o temprano partiremos de esta tierra. Pero lo que creemos en Cristo, lo que hemos aceptado, creemos en la resurrección en el cual Jesucristo es la primicia de todos los muertos. Y así como Él resucitó, asimismo nosotros resucitaremos cuando Él venga. Si es que hemos partido antes o Él nos llama a su presencia. Dice, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la edad pasa. Usted no va a adorar a Dios como adoraba a los 20 años, a los 70, 80 años. Las fuerzas se acaban. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Le puse este tema, la palabra infalible de Dios. Si vamos, cuando la iglesia primitiva empezó, varios emperadores romanos, los Césares y el Papa, más adelante cuando surgió, intentaron destruir esta palabra. Llegó un momento que un emperador mandó a quemar toda la Biblia, todo lo que era la palabra de Dios, pero sin embargo no se logró. Ningún reino humano podrá destruir el reino de Dios, porque el reino de Dios gobierna sobre cada reino, y Dios pone y quita reyes porque Él es Dios. Y nosotros debemos de estar agradecidos que nosotros alabamos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios santo, a ese Dios que lo podemos sentir, a ese Dios que se deja manifestar en medio de su pueblo, a ese Dios que le ha rescatado y ha perdonado todos sus pecados y sus iniquidades. Y que en este día podemos decir gracias, Señor. Gracias porque te conocí y gracias porque ahora formo parte de tu reino. Vemos que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, ahora y por los siglos de los siglos. La teoría de los científicos, de los psicólogos cambian, varían. En octubre, este 3 de octubre decía que iba a venir un meteorito en la Tierra, el cual iba a impactar y el cual probablemente la mayoría de los seres humanos íbamos a morir. Pero sin embargo no pasó. Y viene la ciencia, los avances científicos y tecnológicos dan teorías, pero sus teorías varían. Porque el ser humano, todo lo que el ser humano crea, todo lo que el ser humano que Dios le permita descubrir, es inseguro, es incierto. Pero sin embargo, la palabra de Dios es el mismo. Si Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días, créelo, porque es verdad. Si el Señor nos ha dicho que Él es nuestro proveedor, créelo. Si el Señor nos ha dicho que Él es nuestro sanador, créelo. Porque en Dios es el que da las promesas y no el hombre. Y si Jehová habla, se cumplirá. Porque toda sabiduría del hombre es vana, pero la palabra de Dios es la que cala nuestro ser. La palabra de Dios es el que nos transforma. La palabra de Dios es el que nos va renovando, capacitando todos los días a nuestra vida con el único propósito de prepararnos para poder nosotros llevar su palabra y anunciar esas buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan. Aleluya. Dice que, note aquí que dice, el viento de Jehová sopló en ella y ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba es frágil, la hierba es débil, que cuando el viento pasa, se dobla, se quiebra, se marchita y se muere. Como seres humanos somos frágiles. Como seres humanos somos débiles. Como seres humanos muchas veces nos sentimos con fuerzas. Pero sin embargo, cuando vienen las enfermedades o las tribulaciones o las dificultades, nuestras debilidades salen a flor de piel. Nuestros temores salen a flor de piel. No es lo mismo escuchar a que alguien tiene un cáncer a escuchar que usted tiene un cáncer. No es lo mismo alabar a Dios sano y alabar a Dios enfermo. No es lo mismo. Demos gracias a Dios si el Señor nos ha dado salud. Alaba y glorifica a Dios, porque muchas veces no sabemos valorar, no sabemos atesorar la palabra de Dios, el privilegio de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios, hasta cuando vemos en una situación apretada. Cuando la situación nos tiene como entre la espada y la pared, nos acordamos que hay un Dios. Pero sin embargo, prediquemos a la gente de allá afuera. Digámosles que hay un Dios que vive. No es filosofía, no es leyenda. Es la palabra viva de Dios. Digámosles que hay un Cristo que resucitó entre los muertos. Que hay un Cristo que sí puede arreglar la familia.
Que hay un Cristo que sí puede sacar del vicio a esas personas que están atadas. Que hay un Cristo que resucitó y hay un Cristo que tiene poder y que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en esta noche Dios nos manda a que nosotros demos voces, a que proclamemos este evangelio y que este evangelio sea predicado a toda criatura que lo necesita. Porque usted y yo no éramos así, o no pensábamos de esta manera antes de llegar a los caminos del Señor. ¿Cómo usted vivía? ¿Cómo usted se conducía cuando no conocía al Señor? Vivíamos en una vida amargada quizás, en una vida con temores, en una vida en problemas, en una vida en frustración, en una vida en depresión. Pero sin embargo, en la medida que llegamos a Cristo y Él nos perdona y vamos buscando, Cristo nos va cambiando. Cristo nos va renovando. Y Cristo va haciendo esa metamorfosis dentro de nosotros. ¿Y por qué no hablarle a un mundo que realmente lo necesita? Y yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, porque estamos aquí en esta hora, respaldando este culto misionero. Y todo lo que hagamos para el Señor. Ahora quiero que vayamos a Eclesiastés 12, capítulo 12. Y aquí Salomón, el gran sabio, nos da la confirmación que realmente los días del hombre son nada en esta tierra. Eclesiastés 12, ¿lo tienen? Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digo, no tengo en ellos acontecimientos, antes de que se oscurezca el sol y la luna, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelven las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardias de la casa, y se encorvarán los hombros fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por la ventana, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los enderechadores andarán alrededor de las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y ustedes se preguntarán, hermano Oscar, ¿y de qué estamos hablando aquí? ¿Será de un carro porque habla de llanta, el cuenco de oro, la cadena de plata? No. No estamos hablando a un carro o a una casa. Estamos hablando al cuerpo, al templo espiritual. Vemos que aquí Salomón, durante todo su reinado, él le pidió una cosa al Señor y le pidió sabiduría. Y ya no lo sabemos esa historia. Pero lamentablemente, lo que el Señor le dijo, que guardara sus mandamientos y que no fuera a buscar mujeres extrañas. Y vemos que Salomón eso fue lo primero que hizo. Buscó suficientes mujeres. Y vemos que durante toda la vida de Salomón, como que si fuera un experimento científico en el cual él estaba haciendo, si hay un hombre que probó todos los placeres en esta vida, es el rey Salomón. Con 700 mujeres y 300 concubinas, un hombre bañado en oro, en plata y bronce, en cuantos ganados que cuando usted lee, uno se sorprende de toda la inmensa riqueza que ese hombre logró acumular. Y para cerrar con broche de oro, la palabra de Dios dice que nunca más habrá un hombre tan sabio como Salomón. Pero sin embargo,
vemos que él se desvió del camino del Señor. Era un hombre que no padecía de necesidades. Lo tenía todo. Y cuando hablamos de todo, es todo en la vida. Y durante todo el reinado, vemos que Salomón edificó templos, sacrificó sus propios hijos y hizo de todo. Pero a lo largo de Eclesiastés, según los historiadores, cuando él llegó a ser viejo, él se acordó y miró todo lo que había hecho y de todo lo que él había disfrutado. Y él empieza a hablar en Eclesiastés que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él empieza a decir que todo el trabajo del hombre debajo del sol es vano. No quiere decir que no hay que trabajar, sino que todos los placeres, por más que tú te llenas el dinero, todos los placeres en la vida no te va a llenar ese vacío que hay dentro de ti. Porque el único vacío, el que tú tienes, lo llena Cristo. Y vemos que acá dice, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuándo se acordaron de los hermanos que están aquí en el día de su juventud? Me imagino que hay hermanas aquí que entregaron al Señor desde su juventud. Gloria a Dios. Y aquellos que se fueron añadiendo con la edad, el Señor no se va a olvidar de lo que usted está haciendo en su obra. El Señor me dice su palabra que es galardonador con los que lo buscan. Y dice, acuerda de tu Creador en los días de juventud antes de que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Y usted dirá, hermano, ¿será que un cristiano puede pasar por días malos? Lamento decirles que sí. Pero sin embargo, con la promesa que tenemos a un Dios que tiene el control. Vemos en la vida de Job, como en el estudio de anoche, era un hombre justo. Y vemos lo que pasó. Fue grande la pérdida que él tuvo. Y por eso dice que nos acordemos de nuestro Señor en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ella contentamiento. ¿Por qué? No espera recibir algo que no ha dado. No espera tocar las puertas del cielo cuando no hemos dado nada, cuando no le hemos servido al Señor. Pero gloria a Dios, cuando le hemos servido al Señor y le hemos sido fiel al Señor y nos hemos mantenido en el momento de crisis, en el momento cuando, ¿verdad?, digas, no tengo contentamiento, el Señor dice, aquí estoy. Clama a mí, yo te responderé. Tú puedes hacer parte de esa promesa porque le has sido fiel al Señor. Y el Señor va a estar ahí para responder a tu llamado, a tu auxilio, a ese 911. Porque verdaderamente te has guardado para el Señor. Mis amados hermanos, la importancia de esta vida cristiana no es que yo vivo hoy o me consagro hoy y ya tengo para el resto de mis días. Es una lucha de todos los días hasta que el Señor venga. Y dice, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. El sol y la luz se refiere a los ojos. Antes, acordémonos hoy en nuestra edad. Joven, acuérdate del Señor en tu edad. Dama, caballero, acuérdate del Señor en tu edad. Porque dice antes de que vengan y se oscurezca el sol. Se oscurezca antes que nuestros ojos se vayan marchitando lentamente. Vemos que cuando la edad va pasando, este cuerpo se va desgastando. Mas sin embargo tenemos la promesa que nuestra alma se va rejuveneciendo día a día. Y aquí nos dice, ¿verdad, Salomón? Que se oscurece el sol cuando perdemos la vista. Y lamentablemente a veces cuando llegamos a cierta edad nos quedamos ciegos. Por alguna circunstancia necesitamos de espejuelos. Y dice, y las nubes tras la lluvia, cuando tiemblan las guardias de la casa. ¿Y cuáles son las guardias de la casa? Las piernas. Cuando tú eres joven, puedes caminar y no sientes fatiga, cansancio.
Pero comparemos a un joven con uno de 80 años. ¿Cómo subirá una persona de 70, 80 años unas escaleras? Va a empezar a temblar todo. Y el Salomón nos compara con estas cosas. Acordémonos hoy del Señor antes que cuando vienen las enfermedades y ya no le podamos servir al Señor. Vengamos hoy a servir al Señor, porque cuando vamos a estar postrados en una cama, en nuestro lecho, vamos a desear estar acá, pero va a ser demasiado tarde. El Señor hoy nos habla y el Señor hoy nos exhorta para que nosotros podamos entender del privilegio tan grande que tenemos de servir al Señor. Dice, temblan las guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Y cuáles son los hombres fuertes? Son los hombros. Los varones, por ejemplo en nuestros países, cuando vamos a traer una carga de leña o un saco de maíz o de lo que sea, utilizamos los hombros. O cuando vamos a traer madera pesada, aún aquí en el trabajo utilizamos los hombros. Para la carga pesada usted no va a utilizar las piernas, va a utilizar los hombros. Entonces Él nos dice acá, y se encorvarán los hombros. ¿Qué pasa cuando llegamos a cierta edad? El cuerpo se empieza a encorvar. El ser humano se va desgastando poco a poco. Y dice los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido. Las muelas, nuestros dientes, se empiezan a caer. Y vemos que Él nos va comparando poco a poco y dice más abajo, porque han disminuido. Dice, se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Y cuál es la ventana de nuestro cuerpo? También son los ojos. Usted mira a través de los ojos. Si nos quedamos ciegos, no podemos ver, no podría yo ver cuántas personas hay acá o de qué color es la iglesia. Entonces, y más abajo dice, y las puertas de afuera se cerrarán por debajo del ruido de la muela, la lengua. Dice, cuando se levantarán la voz del ave. Dice aquí por bajo del ruido de la muela, se refiere a la lengua y también a las cuerdas vocales. Cuando llegamos a cierta edad no le podemos cantar al Señor con el mismo tono o con la misma intensidad que cuando estábamos en la edad de oro. Entonces, Salomón nos hace un recuento de todo, de nuestra vida física, para que nosotros entendamos de que hoy es que debemos de servir al Señor, no mañana, porque el mañana es incierto. Y dice, cuando se levanta la voz del ave, dice que es cuando nosotros, cuando se llega a cierta edad, se pierde el sueño. ¿Y cuál es la voz del ave? Vemos que las aves cantan por la madrugada. Yo he escuchado a varios ancianos que dicen, yo a las 5 de la mañana ya no tengo sueño, ya estoy despierto. Hasta en eso, nuestro cuerpo va perdiendo el sueño. Dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Dice, cuando también temerán lo que es alto. O sea, llega a cierta edad que la persona tiene miedo a las alturas y habrá terrores en el camino. La persona ya no le gusta viajar, ya le tiene miedo en salir porque se puede caer y se puede lastimar. Y todos esos temores se van llegando a la vida. Dice, cuando también temerán de lo alto y habrá terrores en el camino. Y dice, y florecerá el almendro, las canas. Y vemos acá que nos está floreciendo el almendro. Y no lo podemos evitar. Dice, y la langosta será una carga. O sea, todo ya nos es una carga. Este cuerpo nos pesa. Sentimos que caminamos un poco y nos vamos fatigando. Dice, se pierde el apetito. Yo creo que yo no voy a comer como como hoy, aquí a unos 80 años. Definitivamente. ¿Verdad? Porque hasta el apetito se pierde. Dice, porque el hombre va a su morada eterna, o sea, la muerte se acerca. Dice, y los enderechadores andarán alrededor por las calles.
Dice, antes de la cadena de plata se quiebra. ¿Y cuál es la cadena de plata? La espina dorsal. Se va desgastando poco a poco. Y hasta hoy en día muchas veces, ya a esta edad a veces nos duele. Imagínense cuando lleguemos más a avanzada edad. Dice, y se rompe el cuenco de oro. ¿Y cuál es el cuenco de oro? La cabeza. Dice, el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Cuál es el cántaro? Nuestros pulmones. Dice, la rueda sea rota sobre el pozo. Nuestro corazón. Que esa es la rueda, el motor de esta pequeña casa. Y dice, y el polvo vuelve a la tierra. ¿Y quiénes son el polvo? Nosotros somos el polvo. Y como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Amado hermano, las personas cuando no conocemos a Cristo carecemos de todas estas cosas, de toda esta información, y pensamos que la vida es nacer, crecer, obtener una carrera, reproducir y morir. Pero sin embargo desconocemos que hay vida más allá de la muerte. Sin embargo, si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, vano sería nuestra fe. Vano sería nuestra predicación, vano sería nuestros esfuerzos, vano sería esta obra. Pero sin embargo sabemos que hay un Cristo resucitado. Hay un Cristo que resucitó al tercer día, en el cual por ello todas las cosas se mantienen. Y por ello que nosotros tenemos esperanza más allá de la muerte. No esperemos a que el Señor nos dé una enfermedad para nosotros servir al Señor, o que el Señor nos dé una prueba. Alabemos hoy al Señor. Y en el día de mañana, cuando venga la circunstancia, podemos tener la seguridad y de poder acudir a las promesas de Dios, porque sabemos que hemos servido a ese Dios vivo. Y por eso la importancia de que demos nosotros voces. Mis amados hermanos, todo en esta vida se acaba. Y Salomón nos lo explica detalladamente. El propósito de Salomón es dar a conocer a la humanidad que todo lo que hagamos en esta vida aquí se queda. Las cosas materiales, las posiciones materiales, gloria a Dios si las tenemos. Pero esto no es el todo de nosotros. Todo lo que el hombre pueda edificar, aquí se queda. Desnudo llegamos y así mismo nos vamos. Pero sin embargo, cuando tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, cuando el Señor nos llama y cuando volvemos al polvo, sabemos que nuestro espíritu va hacia Dios. Este espíritu va hacia Dios y el alma es el que va a entregar cuenta. Este cuerpo aquí se queda. Pero sin embargo nosotros, nuestra alma dará cuenta más allá de lo que nosotros hemos hecho. Sigamos predicando, sigamos hablando, no nos cansemos de hablarle a las personas. Muchas veces hablamos a las personas y sin embargo las personas como que no nos creen. Pero sin embargo, delante de Dios nosotros salimos de nuestro compromiso al hablar de la persona que hay un Cristo resucitado. Y nuestra fe debe nosotros de ser una fe convincente. Mis amados hermanos, porque muchas veces predicamos a Cristo pero como que no lo conocemos. Como que no conocemos a ese Cristo que predicamos. Y vemos muchas veces las demás religiones o las demás sectas tienen una convicción tan tremenda que verdaderamente nos dejan en qué pensar. Sirvamos al Señor con gozo, no le sirva al Señor por compromiso. Sirvamos al Señor con ese gozo y con esa disposición, y si el Señor nos manda a predicar, tenemos que hacerlo. Mis amados hermanos, tenemos que salir nuevamente y tomar esas calles, porque muchas veces como que nos acomodamos, como que cuando los discípulos se acomodaron en Jerusalén.
Y el Señor tuvo que enviar esa persecución para que ellos pudieran salir a diferentes lugares y cumplir la promesa que deberían de ir a predicar el Evangelio. Prediquemos porque en Cristo verdaderamente hay esperanza. La mejor prueba o el milagro más grande es usted. No hay necesidad que yo le cuente mis milagros o lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando usted puede hablar de las maravillas, las grandezas de lo que Dios ha hecho en su vida. Sigue aportando, sigue contribuyendo a la obra del Señor, ¿verdad? Porque esta obra no es financiada por actores ni por nada, es financiada por nosotros. Y como dijo Isaías, ¿quién irá? ¿O cómo irán sin que nadie les predique? ¿Cómo queremos alcanzar a las almas cuando no queremos salir a predicar? Es nuestra responsabilidad, desde que el día que venimos a Cristo, es nuestra responsabilidad hablar a las demás personas, aquellos que no conocen de Cristo, ya sea a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y de predicarles de que verdaderamente hemos aceptado al Señor, y no solo con palabras, sino que también con nuestros hechos. Así que, mis amados hermanos, yo creo que nos ha quedado, ¿verdad?, claro de que nuestra vida en esta tierra es temporal. Somos mortales y todos partiremos un día de esta tierra. No importa la filosofía, no importa lo que digan los científicos, no importa que digan que más allá no hay vida, no importa que diga que el ser humano cree en una ciencia ficción. Sabemos que la palabra de Dios se cumplirá. Así como se ha cumplido hasta hoy, se cumplirá el día de mañana. Y el día de mañana, cuando usted esté cara a cara delante de aquel que lo llamó, esa será su recompensa y dirá, valió la pena. Valió la pena muchas veces dejar esos sacrificios, esos compromisos por venir a la casa del Señor, alabar y glorificar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando terminamos esta carrera y podamos decir, Señor, creo que he terminado. Como dijo Pablo, peleemos esta buena batalla hasta el fin del mundo. Yo siempre digo que este evangelio no es como empezamos, sino como terminamos. Porque el día de mañana de nada nos sirve, como dijo Pablo, de ser yo un heraldo, un anunciador, y a la final me vaya a quedar. Que cuando el Señor nos llama, podamos decir, Señor, aquí estoy. Así como dieron la vida a los apóstoles, que no les importó. Y como dijo Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, que sea para el Señor. Y el día de mañana el Señor nos recompensará de acuerdo a nuestras obras. No nos cansemos, no se canse, amado hermano. Cuando las fuerzas siente que se le está acabando, vengan y póstrese en ese altar. Y aquí el Señor te va a rejuvenecer. Aquí el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Aquí el Señor te va a decir, yo soy el autor de la esperanza. Y si tú vienes a mí, en mí hallarás descanso. En mí hallarás esperanza. Porque Él es el alfa y Él es la omega. Mis amados hermanos, sigamos adelante y que no desmayemos. Y no importa las pruebas o las circunstancias que vengan a nuestras vidas, sabemos que es normal. Que todo como seres humanos vamos a tener dificultades, pero con la única esperanza que el Señor está aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarda, y nuestro hermano Escobar con nosotros.